Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Filbo presentando esta ya es la quinta conferencia de las 11 conferencias que vamos a tener. Y hoy presentamos el libro Santanderianos, que incluye el cuento Identidad o Muerte, que se ganó el concurso de literatura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo en el año 2019. Bueno, no se lo ganó, fue simplemente una mención de honor, pero es un libro, un cuento pues, que fue premiado. Realmente Santanderianos es... Está muy bajito. Aló, gracias. Santanderianos, es que hay mucho ruido afuera, ¿no es cierto? ¿No puedes subir más? Bueno, gracias. Santanderianos es un libro que es un recorrido desde la adolescencia, cuando escribí mi primer cuento, que es el primer cuento acá, obviamente corregido a lo largo de 40 años. Hace 40 años escribí el cuento La Torre, que ocurre en Santander, obviamente en Bucaramanga, exactamente en el colegio San Pedro Claver, que tiene la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús al lado. Es una iglesia adjunta al colegio San Pedro y tiene una hermosa torre. Cuando lo escribí en el año 1983, esta torre era abierta al público, de manera que uno podía subir hasta el segundo piso, hasta el último piso prácticamente. Y nosotros, entonces, lo que hicimos alguna vez es que teníamos que hacer un periódico del colegio y decidimos ir a subir a la torre para hacer tomas de la panorámica de Bucaramanga, ¿sí? Que es muy hermosa desde la torre en ese entonces, porque no había casi construcciones en Bucaramanga. De hecho, la torre era el edificio que descollaba sobre toda esa planicie humanguesa, con si acaso las torres de cabecera que se habían construido cerca. Bueno, un edificio se había construido al lado, pero realmente era imponente. Hoy en día, pues, esa torre ha sido sumergida por todas las grandes construcciones que constituyen hoy lo que es el barrio Sotomayor y el barrio Cabecera en Bucaramanga. Este cuento tiene la anécdota de que el profesor Efraín González, que era docente mío en el San Pedro Claver, le gustó mucho y le dijo al curso: aquí veo que hay un escritor, alguien que va a escribir toda la vida. Y en efecto así ha sido. El profesor Efraín le debo ciertamente ese entusiasmo. Entonces lo primero que realmente escribí fue ese cuento que di a conocer. Después ya pasé a escribir obras de teatro. El segundo cuento se llama La Nada y es un niño que es maltratado y que vive obsesionado con la historia de Macaregua, que fue el cacique Guani, que, como sabemos, luchó contra los españoles, contra las tropas de Aguirre, Lope de Aguirre, el violento conquistador, y finalmente, viéndose derrotados, se arrojaron al fondo del cañón del Chicamocha. Nunca encontraron los restos de Macaregua y de sus soldados, lo que dio la leyenda de que habían sobrevivido, o, como dice la historia oficial, digamos, de los españoles, que realmente fueron enterrados a escondidas en un sitio donde no se sabe, o todavía no se han encontrado los restos, ¿no? Es una mezcla de la pesadilla con la realidad, este cuento de La Nada, y tiene que ver con los sueños, ¿no? Este niño sufre continuamente de sueños de vértigo. Sueña que se va a caer de un puente, sueña que se va a caer de un abismo, y siempre despierta sudando y con frío, con sudor frío. Pero finalmente él logra vencer el miedo a las pesadillas lanzándose al vacío. No sabemos si al final el niño se suicida o si es en el sueño que se lanza al vacío. Queda a decisión del lector según lo que se ha escrito antes, ¿verdad? El tercer cuento, que es un cuento bastante, yo diría, complejo, que fue muy celebrado cuando lo publiqué en alguna revista en España, se llama La Formulación del Infinito, y es acerca de un personaje que se dedica a leer, a estudiar toda la vida, quiere leer toda la literatura, todos los libros posibles, y además es matoneado en su colegio. En su colegio
le hacen una salada, lo golpean, cae al suelo, pierde el sentido, se le inflama el cerebro y está a punto de morir. Bueno, esta parte fue real, yo la sufrí en el Colegio San Pedro Claver, me acuerdo que perdí el conocimiento y estuve en un semijoma, sin embargo me recuperé y lo curioso es que todos mis compañeros vivían aterrados de que yo me muriera y lo metieran a la cárcel por haber matado a un muchacho. Bueno, desde luego afortunadamente no me pasó nada. Lo bueno de esa experiencia fue que como tuve que tener una convalecencia de 2 meses en cama, entonces me puse a leer libros y leía. Y me gustó tanto la lectura que cuando llegué de vuelta al colegio me convertí en uno de los mejores estudiantes del colegio. Mi compañero Miguel S. Dacaret me dijo, no, gracias a esa golpiza que le dimos usted se volvió más inteligente. Y ciertamente mis notas comenzaron a mejorar. Yo creo que fue la experiencia de estar 2 meses en cama, como digo, leyendo libros que me encantó. O sea, fue maravillosa la experiencia. Desde entonces yo creo que quedé con ese síndrome. A mí me encanta retirarme muchas veces del bullicio, alejarme y si es posible el máximo tiempo posible leyendo. Bueno, después se convirtió en escritura, ¿no? No solo leer, sino escribir también. El siguiente cuento que tenemos acá, veamos el índice para no andar divagando en las páginas, se llama Los ajedrecistas. Está dedicado a un compañero mío que se llama Iván Darío Sánchez, porque se lo regalé de cumpleaños cuando se iba de Bogotá en el año 1986-87, el día de su cumpleaños. Y además se va a hacer una historia que él me contó, que fue de cómo había un ladrón, digamos en Bucaramanga, que era muy veloz, es decir, nadie podía cogerlo, cogía las cadenas y salía corriendo. Podría haber sido un atleta, decía él, realmente era muy, muy veloz. Bueno, yo le mezclé esa anécdota que él me contó, porque lo robaron a él, con otra anécdota que me pasó en Bogotá, aquí en la calle 45. Yo estudiaba en la Javeriana y andaba con una cámara tomando fotos por ahí, abajo de la 13, yo estaba en una residencia estudiantil, y un ladrón le pescó la cámara y quería irse detrás mío por la cámara. Pues lo que yo hice fue meterme a la papelería, en donde yo vivía en una casa que tenía una papelería, ahí bajando por la 45, sí, antes de la Caracas, vivía en el segundo piso, y entonces me metí a la papelería y este ladrón se quedó a las afueras esperando a que cerraran la papelería a ver si yo salía con la cámara. Bueno, desde luego pues yo me encerré, fue en mi cuarto, pero esta experiencia que fue un poco terrorífica, pues mezclada con la otra del ladrón que tenía mucha velocidad, es el que constituye el cuento de los ajedrecistas, además porque los protagonistas se la pasan en un club de ajedrez. Yo tuve ese vicio durante unos 6 meses aquí en Bogotá, de meterme a los clubes de ajedrez, aprender a jugar ajedrez, estudiar todas las movidas, todas las aperturas, todas las jugadas, las trampas, y entré a campeonato y gané 2 partidas, después las perdí todas. Pero bueno, esa experiencia me pareció además fabulosa, porque como dice ahí, el que se mete al mundo del ajedrez se desconecta de la realidad, ¿no? Empieza a soñar es con alfiles y con reinas. Bueno, el eclipse es una historia que yo presenté aquí en la Universidad de Rosario, la idea para unos guiones de cine, en un diplomado que organizó la Universidad del Rosario con Caracol, que pues se suponía que iban a ser realizados después en televisión, pero eso nunca ocurrió. De todas maneras, la historia, decía el profesor de ese entonces, que se llamaba Juan Diego. El profesor Juan Diego me decía que esto parecía una de las historias tristes de Pasolini, de los cuentos de Pasolini. Se trata del terror que vivimos o que vivían algunos adolescentes por el servicio militar. A un adolescente lo capturan porque lo van a obligar a prestar el servicio militar, y en esas ocurre un eclipse de luna, un eclipse donde la luna se pone roja, y es tan hermosa que siendo este muchacho el que les anuncia a los policías que ese es el eclipse, miren a la luna, los policías quedan tan agradecidos por esa visión tan hermosa que lo dejan libre. Aquí estoy adelantando realmente algunos de los finales de
de los cuentos, voy a tratar de no hacerlo. Identidad o Muerte, que fue el cuento que se ganó el concurso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, es un cuento basado también en hechos reales, me lo contó mi abuela, cuando existía la guerra entre liberales y conservadores y que se mataban continuamente. Resulta que un señor que era conservador, que salió de Charalá, iba para Bucaramanga, lo detuvieron bajando el cañón del Chicamocha, que entonces pues era muy peligroso, muy angosto, y lo paró la guerrilla liberal, ¿no? La guerrilla que estaba en contra del gobierno que en ese entonces tenía Laureano Gómez. Y pidieron papeles, pedían la cédula, y resulta que en ese entonces la cédula tenía inscrita si uno era conservador o liberal. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces la de él decía conservador, y se dio cuenta que a los que iban bajando, decía conservador, los bajaban y les daban un disparo en la nuca con bayoneta que tenían. Entonces era una visión horrorosa, ya iban como 4 cadáveres allá y él estaba en la última fila. Entonces lo que hizo fue comerse la cédula, se la comió entera, hizo un gran esfuerzo y afortunadamente una vecina de él que era liberal, eran amigos, lo apoyó. Entonces, bueno, usted no tiene cédula, bueno, ¿de qué partido es él? Dígame por favor. Y ella dijo, no, él es liberal. ¡Viva el Partido Liberal!, dijo él. Bueno, esa es la anécdota real. El cuento es más elaborado y tiene que ver con después una invasión primero, esa anécdota, pero es contrarrestada por otra invasión de los conservadores donde tratan de matar a los liberales, y ahora es el que se salvó, el que ayuda precisamente a la mujer que lo salvó, ¿no? Es como una historia de correspondencias, mostrando que al fin de cuentas, más allá de toda polarización política, lo que es importante es la amistad y el grado de cercanía que tenemos con nuestros vecinos, así sean de diferentes creencias. Otro cuento se llama Mazotes, tiene que ver con un elemento autobiográfico, es un cuento un poquito cruel, y es qué pasa cuando uno está en un barrio de escasos recursos, uno crece con niños de escasos recursos y de pronto los papás comienzan a tener dinero. Ocurrió que mis padres se volvieron carpinteros de aluminio y comenzaron a construir ventanas de aluminio en la ciudad de Bucaramanga, y comenzaron a tener dinero y comenzaron a remodelar la casa del barrio Diamante 2 a las afueras de Bucaramanga. Hoy día es un barrio de estrato 4 y digamos, debido a ese cambio, los amigos que yo tenía comenzaron a cambiar de actitud. Tenían un juego que se llamaba Mazotes, que consistía en jugar cartas. Como no se apostaba plata, se apostaban mazotes, que eran unos golpes que se dan, no sé si sepan, con el dedo en el brazo. Entonces 5 mazotes apuesta, entonces el otro, y uno aguanta el dolor, ¿no? Y después se desquita pegándole al otro. Y me acuerdo que esa noche ocurrió que como 20 se reunieron y ya habían comenzado algunos a entrar al mundo de la delincuencia. De hecho, hay que decir que en ese barrio se creó una pandilla que se llamaban, aquí lo mencionan como los Corosos, pero tenían otro nombre, se llamaban los Pelirrojos, porque los cabezas tenían cabello pelirrojo. Y ellos causaron terror en Bucaramanga hacia los años 90 y fueron perseguidos en ese entonces, cuando había mucho grupo paramilitar, ¿no?, en las ciudades. Fueron perseguidos uno a uno y uno a uno los mataron. A mí me duele esa historia porque casi todos fueron amigos míos de la infancia, ¿no? Pero el cuento revive precisamente nuestra separación. Obviamente, pues ellos, es un juego tenso de cartas de 21 en donde al final pues el protagonista lleva las de perder, precisamente por haber mejorado su situación económica. Ya no era considerado como del grupo. Creo que eso es una cuestión interesante, ¿no? Como a veces, por más que uno quiera seguir con sus amigos de las duras, no va a ser aceptado si la situación económica ha cambiado, ¿no? Ciertamente existe como una división social que no es solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Digamos, eso es lo que se plantea en ese cuento, ¿no? Una entrevista es un cuento totalmente, yo diría que cruel, fantástico,
de una pareja que le encanta entrevistar a mujeres para hacer prácticas sadomasoquistas, y si no aceptan eso, entonces las eliminan como si fueran patos, como si estuvieran cazando patos, ¿no? Pues es un cuento bastante extraño, es una pesadilla. Algunos cuentos tienden a ser pesadilla, ¿no? Cherchez la Femme es una historia de un castrado, si se podría decir, ¿no? Que cuenta por qué fue castrado, ¿no? Por meterse precisamente en problemas de faldas, por meterse precisamente en temas escabrosos de violentar mujeres, ¿no? O simplemente de meterse con la mujer errada, ¿no? En este caso se mete con una mujer que se obsesiona con una mujer y resulta que la mujer es lesbiana. Entonces, en cierta manera es castigado, pero castigado por la misma sociedad, ¿no? Por andar buscando problemas donde no debería encontrarlos, ¿no? Bueno, Nuevo Alcalde es un cuento cómico, es un cuento que la gente cuando lo lee no deja de reír, y es precisamente de una elección de alcalde en Bucaramanga, en donde alguien se ventosea en medio de la gran celebración que hay, ¿no? Y el esfuerzo de todos por disimular, y al mismo tiempo los comentarios, ¿no? Basado en una historia real, pero obviamente lo curioso es cómo la compostura de esa reunión fue tan increíble que nadie lo comentó, ¿no? Solo quedó en la literatura, ¿no? Bueno, ahí hay otros cuentos como, por ejemplo, Johanna se llama uno, que tiene que ver con, también muchos cuentos que tienen que ver con infidelidades, mujeres que tienen varios amantes. Y yo creo que eso es uno de los temas interesantes de este libro, es que en Santander, a diferencia, por ejemplo, de Bogotá, hay muy poco arte. Nosotros no tenemos conciertos con regularidad, a veces la UNAV hace una, a veces la UIS hace un festival de piano, pero no es que uno todos los fines de semana tenga conciertos de música clásica como acá, o no es que uno pueda ir a teatro todos los días, todos los fines de semana, no, allá no hay teatro. Supuestamente hay un teatro que se llama Santander, pero es un teatro que se dedica a presentar rancheras y a presentar conciertos, y de teatro poco a poco. De hecho, la semana pasada se presentó un gran estreno anunciado de teatro y la gente o se salía o se ponía a mirar el celular, es decir, no fue un éxito, más bien fue un ladrillo. Y esa asfixia cultural que hay hace que la gente se dedique a rumbear. Esto sí es una ciudad de rumbeaderos y a tener amantes, es una ciudad de moteles, hay moteles por todos lados, ¿no? En Bucaramanga. Esa es como la principal atracción, y si ustedes han visto, van a ver que hay muchos videos de mujer sorprende a marido en motel y lo espera a la salida, etcétera, etcétera. Esas escenas se viven en Santander, porque existe también dentro de la masculinidad santanderiana la idea de que hay que tener no solo la mujer, sino la amante y la novia. Sí, como me dijo a mí un amigo, ¿no? que tenía mucho dinero y tenía las tres, y desde luego, pues si puede, entonces tiene que tener 3 casas, ¿no? O sea, la casa de la familia, un apartamento y otro. Entre otras cosas, hay cierto político muy famoso ahora que tiene fama de que deja un amante en cada edificio que construye. No voy a decir el nombre, pero ustedes se lo imaginan, porque eso es chisme, a mí no me consta, ¿no? Bueno, pero yo creo que ese es el sueño de muchos hombres santanderianos, realmente. El saltimbanqui, bueno, es una historia. Había un circo antiguamente que se llamaba el circo de los jóvenes de Composta. Eso era un circo de solo jóvenes, solo adolescentes, muy famoso en los años 80, 90, viajaban por todo el mundo. Creo que, no sé si todavía sigan. Y era el sueño de un muchacho que se quería ir a meter a este circo, pero haciendo ejercicio rápidamente para ver si puede entrar al circo, pues se mete en problema, ¿no? Las Conchas tiene mucho que ver con la novela picaresca española. Es la historia de un señor que se gasta la quincena en rumba y tiene que llegar a la casa, y entonces se va a una feria. Están de feria en Bucaramanga, donde hacen apuestas. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Qué está moviendo la concha? ¿Dónde está la bolita? Y obviamente
la leyenda, o bueno, lo que dice, esta historia es de mi padre que me la contó, es que ellos entierran la bolita en la uña, de manera que cuando el otro adivina nunca va a aparecer la bolita. Entonces él lo que hace es una estrategia precisamente para sacarle la plata al que apuesta. Lo hace con un policía, se une con un policía para ir a sacarle la plata a este apostador, a este garitero. No les voy a contar cómo es que lo hace, porque bueno, esa es la sorpresa de ese cuento, pero es muy ingeniosa. El Salto del Duende se basa en una crónica roja que ocurrió en Bucaramanga. Un profesor universitario que amaneció muerto, arrojado al Salto del Duende, que es un salto, es una cascada, como decir, es la equivalente aquí del Salto del Tequendama. No es tan, no sé si sea igual de, no recuerdo si es mayor o menor, pero es igual de abismal, igual de, digamos, de complicada, de peligrosa. Y tiene que ver con el hecho que en cierta manera es un tabú, ¿no?, del homosexualismo, en la época en que Bucaramanga, pues el homosexualismo simplemente no existía, ¿no?, vivía totalmente cubierto, y cómo ciertos personajes se aprovechan de eso precisamente para robar o para hacerle daño a estos personajes, bueno, a quien tenga una pasión por un joven, ¿no? Se podría decir que está inspirado, digamos, también, aunque como digo es de crónica roja, pero tiene algo de La muerte en Venecia de Thomas Mann, el cuento, ¿no? Pero aquí, pues, La muerte en Venecia, el señor es víctima de una peste, aquí realmente es víctima de una conspiración. La exclusión del comediante fue publicada en Vanguardia hace muchos años y me ha granjeado ciertas enemistades en el mundo del teatro, ¿no? Porque se trata de cómo un colombiano que conoció a Bertolt Brecht, estuvo tomando un curso con él, volvió a Colombia y se presentó como el gran estudiante de Bertolt Brecht. Pero no solo eso, sino que además, como era común en los años 60, tenía que volverse militante comunista y militante guerrillero, casi que tratar de cambiar el Estado a través del teatro, yendo a las comunidades más apartadas. Y este señor se va a las comunidades más apartadas de Colombia, en el Chocó, y allá se mete en problemas por andar buscando faldas, ¿no?, si se puede decir. Esa es la historia, basado también en historias que me contaron cuando yo fui estudiante de la Academia Charlot de 1988, 87, 88. Hay delirios. Es un cuento de ciencia ficción. Hay delirios que tienen que ver con la búsqueda que tienen los jóvenes de la fama o de la celebridad rápida, ¿no? Hoy en día que tenemos tantos youtuberos, pues incluso es mucho más actual, de cómo la Deutsche Welle estaba tratando de buscar unos cantantes para darles becas para ir a Alemania, en Bucaramanga, y para eso estaban buscando, pues, grupos corales. Entonces es toda la estrategia de una muchacha muy astuta para llegar digamos, a ser famosa. Todo está en un contexto, pues, futurista de gravimotores y de grandes edificios que vuelan sobre el cielo de Bucaramanga. Pero también tiene una anécdota cruel, que es de que hay uno de los personajes principales tiene defectos mentales y es maltratada por sus compañeras y por su propia familia. Benito es la historia de un señor, pues, que obviamente tiene mucha inspiración en la admiración que tienen ciertas personas, especialmente en Bucaramanga. Cuando Rodolfo Hernández dice que admira a Hitler, esto es porque en Bucaramanga realmente, pues ustedes saben, hay una diáspora alemana que llegó y que es bastante fuerte, y hay mucha gente que, bueno, normalmente en los años 80, 90 hablaban abiertamente de su admiración por Hitler, no por lo de los judíos, sino por la manera como había rescatado a Alemania de la crisis económica de los años 20, a través precisamente
hay que decirlo, a través de ciertas expropiaciones que comenzaron a hacer de los judíos y de préstamos exagerados que finalmente gracias a la guerra no tuvieron que pagar. Pero se trata precisamente de que uno de estos personajes, pues de nuevo el hijo resulta ser homosexual. Entonces, ¿cómo es la reacción de un padre santanderiano ante semejante abominación, ¿no? Yo creo que la recurrencia del tema de la homosexualidad, que aparece como en 3 cuentos, es precisamente porque creo que hay que escribir sobre eso en Santander. No podemos seguir nosotros pretendiendo o viviendo en una sociedad que todavía sigue creyendo que todas las familias son santas por el hecho de ser familias. Como dicen los hindúes en el Mahabharata, ¿no? Nosotros podemos, el santo más santo siempre tendrá acciones que nos van a sorprender porque nosotros tenemos tanto el bien como el mal dentro de nosotros, o tenemos la abstinencia como la lascivia dentro de nosotros, tenemos el amor como el desamor, etc. Entonces, en este sentido, todos estos cuentos lo que quieren es decirle a los santandereanos: mire, hay historias como estas que es tiempo ya de enfrentarlas. Obviamente ya estamos en el siglo XXI y este tema ya ha avanzado muchísimo, ya no es lo mismo que cuando los escribí en los años 90 o en los años 2000 al comienzo. Pero de hecho este cuento, curiosamente, tal vez por las revisiones que le hice, tiene un final feliz, ¿no? El padre, que es patriarcal, al final decide dejar esa violencia simplemente porque se da cuenta que la sociedad está cambiando, que ya no es lo que le enseñaron a él cuando crecía, ¿no? La jueza se basa en hechos reales. Este cuento sí lo escribí a petición de mi padre, porque él, siendo un carpintero muy honrado de aluminio, tuvo un señor que le hizo un trabajo muy grande de aluminio, digamos, como decir hoy en día, bueno, no tan grande, hoy en día como decir 15 millones de pesos, que eso es plata, pues, pero no es, digamos, una fortuna, pero el señor que no le quería pagar le dijo que no lo demandara porque si no él tomaba represalias, él no sabía qué era. Mi papá le puso la demanda y la represalia fue que una jueza le mandó orden de captura. Ella llegó allá, el DAS en ese entonces, decía: usted está arrestado. Y padre: ¿y por qué? Si yo no he hecho nada. Sí, señor, usted está arrestado, acusado de haberse robado 15 millones de pesos. Él lo que hizo fue, está en el cuento, esto fue real, lo que hizo fue golpear con un puño al del DAS, dejarlo en el suelo y salir corriendo. Y se escondió en la casa de unos amigos mientras averiguaba qué pasaba. Y al final logró solucionar con abogados aparentemente el problema, pero estuvo condenado a viajar. La jueza resultó ser la madre del deudor, ¿no? Y la jueza lo obligó a ir todos los meses, tenía que viajar hasta Pailitas, que queda en el Cesar. Y ese camino era muy, muy peligroso, estaba lleno de guerrilla y de paramilitares cuando ocurrió esto, que fue a principios de los años 2000. Y durante 5 años mi papá tuvo ese calvario porque la jueza no quería, hasta que, esto parece una película de Tarantino, también fue cierto, en este cuento yo no tuve que inventar nada, hasta que resulta que la jueza se metió con un sepulturero a hacerle la misma jugada, ¿no? Un sepulturero que no quiso enterrar unos cadáveres, bueno, un lío que no tiene relación, digamos, con el cuento, pero el caso es que decidió la jueza hacer lo mismo con este sepulturero, y resulta que este sepulturero era padre de un cabeza guerrillero, una cabecilla guerrillera. Entonces ya se imaginarán el desenlace, ¿no? Pero es muy interesante la historia, y también, pues, tiene ciertamente un final feliz, ¿no? En el sentido que no es tan feliz el final, pero en el sentido de que por esa intervención extra o esa amartía, esa ibris de esta jueza, finalmente mi padre pudo liberarse de este yugo, de esta falsa condena que querían imponerle. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cuánto va?
Bueno, muy bien. Y el último se llama Comicios Electorales, que eso sí es un cuento de, digamos, de bachillerato, de una elección que hubo habían elecciones presidenciales, los cursos, etcétera, etcétera. Y casi siempre, esto ocurrió en el Colegio La Salle en Bucaramanga, casi siempre se elegía el favorito de los profesores, ¿no? Habían uno o dos favoritos, siempre eran los dos únicos candidatos, nadie más se podía postular. Entonces, un estudiante de los desjuiciados con otro también desjuiciado se inventan una táctica para ganarse la presidencia del curso. Y funciona todo muy bien porque ellos se creen inteligentes, pero claro, el profesor se da cuenta e inmediatamente les desbarata el plan y obviamente se meten en problemas. Realmente también es un cuento estilo picaresco, semicómico. Entonces encontramos ahí tantos cuentos semicómicos como cuentos fantásticos. Me hizo falta mencionar un cuento que es muy interesante, que es acerca de un profesor colombiano que va al Reino Unido, va a trabajar en Inglaterra, en la Universidad de Manchester. Está trabajando como lecturer, como lector, bueno, lecture realmente, ¿no? Para facilitarle la mejoría del español, a los estudiantes ingleses. Y él aspira a entrar a la Facultad de Estudios Hispánicos. Están buscando a alguien que sea experto en estudios culturales. Los ingleses tienen muy desarrollados los estudios culturales desde los años 60. La sociología de la cultura de Raymond Williams, un texto capital que realmente inició los estudios culturales. Y ciertamente yo como estudiante de comunicación social, ahí yo soy el protagonista, digamos, hay un alter ego ahí, pero la historia se basa en mi experiencia. Sentía que yo conocía los estudios culturales porque había estudiado en la Universidad Javeriana, se había estudiado a Canclini, a Jesús Martín Barbero, todos estos grandes teóricos de los estudios culturales en Colombia. Y cuando manifesté a los ingleses que quería, ellos me apreciaban mucho por unas conferencias que había dado sobre Borges, que se encuentra en un libro que se llama De Artistas y Poetas, Borges, el cartógrafo de la literatura. Yo presenté 2 conferencias allá en la facultad que fueron aplaudidas por los mismos ingleses. Ese de Borges y otro sobre las estructuras éticas de la narrativa, donde buscaba las raíces éticas que ocurren en los relatos cinematográficos. 3 raíces. Una raíz es el maniqueísmo, la lucha entre el bien y el mal, que digo que es la que prevalece en Hollywood. Otra que es la sumisa, que es la que prevalece en el cine hindú, por ejemplo, o el cine chino. Y la tercera, que es la compasiva, que es propia de la tragedia griega, de Shakespeare, de Racine, de los grandes dramaturgos, incluso de los recientes como Ibsen, como George Bernard Shaw, Anton Chekhov. Pero finalmente, entonces cuando yo hice la propuesta, recibí un monólogo por parte del director de estudios, donde prácticamente en un lenguaje muy elegante y donde me elogia mucho, me hace entender que yo perdería el tiempo tratando de entrar a una universidad inglesa sin ser inglés y sin haber estudiado en Inglaterra. La verdad, yo era francés, tenía la ciudadanía francesa, pero ya en ese entonces en el Reino Unido existía siempre esa desconfianza hacia la Europa continental, siempre ha existido, y terminaría finalmente en el Brexit. Bueno, estos son los libros, los cuentos de este pequeño libro de santanderianos. Yo traje 4 copias, si quieren, con mucho gusto, pero ahora vamos a pasar a conversar, claro, con gusto. Si tienen preguntas o comentarios, bienvenidos, o si quieren hablar desde allá, como quieran. ¿Tienen algún comentario o pregunta? Ah, bueno, con gusto, claro, yo se lo firmo aquí, ahora mismo, tan pronto terminemos. Muchas gracias a ti, de verdad, porque ha sido un trabajo muy silencioso de muchos años, algunos publicados, otros, y finalmente fueron publicados el año pasado, y este año he publicado toda mi obra. Publiqué 31 libros. Si ustedes quieren ver
el documental, la historia, donde se narra cómo los publiqué, pueden buscarlo en YouTube, se llama La increíble historia de dos poetas enamorados que publicaron 31 libros en pandemia. Esa la presentamos ayer y tuvo tan buena acogida que se va a presentar aquí en la tienda cultural este jueves a las 4 de la tarde. Pero ya está disponible en YouTube, si ustedes lo buscan, ahí está, pueden buscar Hugo Santander, dos poetas enamorados, y ahí sale de una vez la historia. ¿Cierto? No, la verdad es que yo conozco a un amigo, Libardo Vargas, que es director de teatro, que escribió una obra de teatro sobre el conde de Cuchicute y tuvo cierto éxito, tanto que incluso dice que toda la vida se la pasó haciendo esa representación. Pero precisamente como el conde de Cuchicute también han escrito cuentos y novelas, digamos, es un territorio ya bastante abordado por la literatura, pero eso no importa. Ya que me da la idea, me gustaría escribir sobre el conde de Cuchicute. No me he atrevido porque otros amigos han escrito, pero ¿por qué no? Es un personaje muy coloquial, el único personaje con abolengo en Colombia, decía él, ¿no? Muy distinguido, pero también los familiares, por cuestiones de herencia, lo metieron al manicomio en ese entonces, ¿no? Una historia un poco dura. Claro. Esa está una novela que se llama Andes Gótica. Es una mezcla de las leyendas oscuras de Bucaramanga con la historia del Enguerque también, que había asesinado a un hombre y llegó a Santander después de haberlo asesinado. Santander le dio la acogida que otros estados no le daban. Me decía Gómez, me decía, no, es que en Santander nosotros, cada vez que llegaba una mujer de Francia, un hombre de Inglaterra, toda la sociedad se cerraba porque no sabíamos quién era. Y eso, ¿por qué no? Porque con Enguerque nos pasó eso. Lo aceptamos porque era extranjero y después se descubrió que había matado gente. Y no solo eso, pues tuvo 800 mujeres, violaba damas, nunca se casó, aunque pues le dio el apellido a varios hijos, ¿no? Pero entonces realmente ese tema es bastante escabroso y lo aborda literalmente Pedro Gómez Valderrama en La otra raya del tigre, que para mí es una obra que uno lee hoy en día. Él lo escribe como muy alegre, muy como chévere la anécdota. Pero hoy en día es un cuento de terror, es una novela de terror, porque eso de que cuenta que el Enguerque tenía pilas de calaveras en su finca en Zapatoca, de todos los yariguíes que había matado, porque él pagaba $1 por cabeza de yariguí. Si se habla de falsos positivos hoy en día, bueno, ¿cuántas de esas cabezas no eran yariguíes, no? Pero, y había mucha recompensa, porque él necesitaba esos campos para cultivar la quina. Los yariguíes no los logró derrotar, de hecho los yariguíes mataron muchos alemanes y ocurrió lo llamado movimiento de la Culebra Pico de Oro, donde un movimiento de alfareros logró el poder, pero obviamente la élite de los puyanos, los clausen, los alemanes no iba a permitir, tampoco en Bogotá tampoco mandaron emisarios de que no iban a aceptar a esos revoltosos copianes de la Comuna de París, porque fue la Comuna de París de los 60 los que nos inspiró, ¿no? Entonces, lo que hicieron, dicen, fue que hubo una provocación de pelea. Uno de ellos, de los de la Culebra Pico de Oro, fue asesinado, o fue herido, no asesinado, y a su tiempo le disparó a un alemán que lo mató. Mataron y hubo una revuelta y comenzaron a atacar las casas de alemanes, incluso alemanes que tenían familia y no eran problemáticos. Fue un odio racial realmente. Mi amigo Ludwig Stunkel, que es alemán y está conmigo, me cuenta historias de su familia, de cómo sus antepasados tuvieron que correr, esconderse en casa de locales que los protegieran, porque la turba se había encaprichado con destruir a los alemanes. Bueno, afortunadamente murieron como 6, pero Bismarck dijo que iba a atacar Colombia y mandó sus famosos cruceros, acababa de derrotar a los franceses, era el mejor ejército del mundo, y le tocó a los santanderianos, nos tocó humillar la bandera del Estado de Colombia. Eso es un capítulo que no se habla, ¿no? Una humillación pública con cañonazos, echándole vivas al gobierno prusiano recién inaugurado, y
bueno, el gobierno alemán, Prusiano Nieto, entonces ya se conformaba el gobierno alemán como gobierno, y pisar, pisotearon la bandera de los estados federales de Colombia. Bueno, no es la misma bandera que hoy tenemos, no es el mismo tricolor, entonces da el alivio de que era otra bandera, pero es un movimiento, es una cosa escabrosa. En Andes Gótica yo retomo todos estos hechos y los vuelco en una historia de un vampiro, Gniter Painga, que era un asesino en serie en Alemania, que llega al estado de Santander, en un Santander de niebla, de cementerios. Lo pueden buscar también en el stand 136, el pabellón 6, podemos seguir hablando, yo les muestro esa novela también. Aquí detrás nomás. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál seminario? Ah, en Cepitá. Sí. Ah, qué interesante. Toca investigar sobre el tema. Yo tengo un libro que se llama también Confesiones de Difuntos, que son de cuentos de terror, y ahí hay varias leyendas santanderianas que incluí también. Pero esa la voy a investigar, no la conocía. Muchas gracias. Pues la verdad, mi primera escritura fue cuando tenía 6 años y apenas comencé a escribir, y fue una carta de 3 páginas a mi papá porque no estaba en la casa, donde le decía las razones por las cuales mi mamá se ponía a llorar cuando él no estaba y que por favor volviera. Y yo en mi inocencia sabía que había un buzón de correo en una tienda, y cuando la señora se descuidó fui y se lo tiré encima. No tenía ni dirección ni nada. Allá se quedó ese escrito. Y bueno, y después le escribí una carta a un amigo porque sentí que me traicionaba. Siempre como que sentía que había que escribir lo que uno sentía, ¿no? Y por eso tanta producción. Pues como digo, desde los 6 y tengo 53, entonces 47 años, ¿sí? Pues esa será otra historia. Me tocó ser astuto toda la vida. Mis papás decían que no me apoyaban en el arte, pero sí me apoyaban en el estudio. Entonces yo estudié, creo que hasta los 24 años, y ellos me subvencionaron todo el estudio. Entonces yo aprovechaba, como ellos me hacían sentir que eso era plata, cuando llegaba a la Javeriana yo no paraba de leer todos los libros que me daban. Yo sentía, es la disciplina santandereana también, que si gastaban la plata uno tenía que realmente leer, no ir a rumbear y todo eso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Sí, claro, con gusto se los presento, gracias.